que si alguno tiene dudas sobre el trabajo práctico, al final de la clase voy a responder lo que necesiten. Les voy a decirles que hoy vamos a ver 3 filminas, más o menos. Son bastante intensas, pero les digo que presten atención porque el próximo trabajo grupal va a ser sobre estas 3. Que igualmente vamos a subir información y las filminas a la plataforma, pero que bueno, que por ahí hay algunas cositas que yo voy a ir diciendo que por ahí son preguntas del trabajo grupal. Y por último, que si alguno quedó solo o quedaron 2 en el grupo de los 4 que eran, probablemente para el trabajo grupal siguiente vamos a ir juntándolos así se divide un poco más el trabajo. Pero bueno, y que el domingo es el último día para entrar al trabajo. Espero que hayan podido resolverlo bien. Bien, me voy a presentar. Compartir, bueno, creo que no se compartió todavía. Ahí se ve. Sí, sí. Sí, se ve. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Bien. Bueno, a ver si lo puedo ver en pantalla. Bueno, arranco. Bueno, hoy, bueno, si hay ruidos a mi alrededor no es mi culpa. Vivo en un departamento pegado a la calle y pasan autos y camiones. Y tengo un gato que encima empieza a rondear alrededor de él. Pero bueno, voy a empezar. A ver cuando se me presente esto. Ahí está. Bueno, espero que se vea. Bueno, hoy vamos a ver, como dije, son 3 filminas. Una es de cogobierno, otra es del centro de estudiantes y la otra es derechos y deberes. La idea por ahí es las primeras 2 dar como una base para que entiendan la derecho y deberes, que por ahí es lo más nuevo, distinto que no sepan. Bueno, el cogobierno. Cogobierno es una forma de gobernar que tienen las universidades en la Argentina, donde lo que se hace es una representación por los distintos claustros de la universidad, que estos claustros tienen voz y voto. Bueno, como dicen las palabras son bastante obvias, pero la mayoría de los claustros tienen voz y voto, voces que su opinión debe ser escuchada y el voto que pueden votar a la hora de tomar decisiones. Como vamos a ver ahora más adelante, no todas tienen voz y voto, creo que algunas tienen solamente voz y no en todas las universidades todos los sectores están representados. Bueno, los distintos claustros que hay en la universidad, ustedes piensen que el cogobierno es más o menos como si fuera eh, la sala de diputados de la nación, ¿no? No es la sala, pero no me sale la palabra. Bueno, están todos los diputados que los votan las distintas provincias, las distintas personas de las provincias, y después son elegidos y representan a quienes los votaron. Bueno, acá es más o menos lo mismo, pero para que admitir. Pero bueno, ahora es como hay diferentes sectores o actores en la universidad que eligen a representantes de su mismo claustro para que los representen en distintas instancias. Los distintos claustros que hay, bueno, son los docentes, no hace falta que los defina, al igual que los estudiantes, y están los no docentes, que son, hay muchísimos trabajadores no docentes, que son por ahí el personal administrativo, el personal de limpieza, no sé, las distintas personas que trabajan en la biblioteca, cuando llaman alumnos, bueno, esos son todos los no docentes. Y bueno, y los graduados son los egresados de nuestra facultad. Y además en nuestra facultad están los IFES,
que son como una mezcla de entre graduados y docentes, porque son todos los grados de nuestra facultad que empezaron a hacer un doctorado o un postdoctorado en nuestra universidad, en nuestra facultad o en nuestra universidad, pero que no son graduados, pero a la vez el término graduado por ahí dice que tiene que ser un trabajador externo a la universidad como para traer la opinión de otro lugar que no sea de la misma universidad. Entonces, como el IFE trabaja en la facultad, como que se lo saca del término de grados. Y después no son docentes porque no entraron a carrera académica todavía. Eh, bueno, hay, nosotros solamente en nuestra facultad, los IFES tienen voz pero no tienen voto, y hace unos 3 o 4 años se llevó una discusión al Consejo Superior, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante, para que el IFES exista en el Consejo Superior y eso se replique a las otras facultades, ¿no? Bueno, ¿cuál es el sentido de esto? Es que todas las personas que estén en la facultad tengan una representación, porque estas personas están trabajando en la facultad e investigando, pero bueno, es como que no son ni una cosa ni la otra, entonces no los meten en ningún lugar. Si me preguntaron algo. Si tienen dudas, interrúmpanme, no hay problema. Yo no te entendí. ¿IFES es solo propio de la UNICEN o solo propio de la Facultad de Exactas? El término IFES, hay en realidad IFES como, o sea, investigadores haciendo un doctorado, un postdoctorado, hay en todas las facultades, en toda la universidad nuestra. Pero solamente se logró que en nuestra facultad estos tengan voz. O sea, todavía falta un pasito para que tengan voto también, que es algo que probablemente en el próximo tiempo se logre, o que los IFES se los considere graduados o docentes. Eso por ahí podría darle una buena medida. Lo que quiero decir con esto es que vos vas a la Facultad de Económicas, Humanas, de Veterinaria o de Ingeniería, y los IFES investigan, hacen la investigación del doctorado, pero a la hora de tomar las decisiones en un consejo académico, por ejemplo, nadie los representa. ¿Se entiende ahí? ¿Mejor? Bien, bueno, sigo. Sí, gracias por la pregunta, está buena, porque a veces es lo más complejo para entender el IFES. Bueno, las elecciones, más o menos como las elecciones nacionales, acá, como dije antes, cada uno de los claustros elige sus representantes mediante una elección. Esta elección se conforma una junta electoral compuesta por todos los claustros, que son los que van validando el padrón y las presentaciones de las listas, y las habilitan a las listas y a los padrones para que la gente pueda votar, y además la Junta Electoral es la que define cómo se va a ejercer el voto a distancia, porque bueno, muchas veces en nuestra facultad depende de la Junta Electoral de si hay sanciones o no hay sanciones por si alguien no vota. Generalmente, cuando hay elecciones a consejo académico superior, o sea, hay más de una lista, si no votás, en algunas facultades hay sanciones. En la nuestra, la verdad que hace muchos años que no hay más de una lista a consejo académico, entonces la verdad que no sabría decirle si hay una sanción o no. Pero bueno, por eso muchas veces se da la opción del voto a distancia. El voto a distancia, generalmente lo que se hace es se manda un mail a un cierto lugar y por ahí se van acumulando eh, con los DNI y a quienes votarían. Pero hay una ordenanza del Consejo Superior que dice cómo debería ser el voto a distancia. Bien, bueno, ¿cuáles son los espacios de gobierno? Algunos ya los nombré por arriba y ahora los voy a ir describiendo un poquito más. Pero bueno, está el Consejo Académico, el Superior y la Asamblea Extraordinaria. Bueno, voy a seguir un poquito más porque si no me voy a adelantar. El Consejo Académico es el órgano de gobierno de cada facultad. Bueno, ahí dice que se realizan reuniones mensuales todos los meses donde todas las personas pueden participar. Eh, ¿Alguien quiere decir algo? A ver qué están poniendo en el chat. Me dio un cachito. Bueno, me parece que se está más riendo que. Bien. Después, si alguno tiene alguna duda o algo para charlar, lo hablamos.
Ustedes piensen el consejo académico como si, bueno, yo soy de Tandil, ¿no? Como el consejo deliberante de Tandil. Bueno, el consejo deliberante de Tandil eh, se eligen los consejeros, después van al Consejo Deliberante de la ciudad y ahí van debatiendo como las distintas leyes que presentan, o los distintos concejales, o se presentan desde otros lugares en otras bancadas. Y ahí se debaten, se discuten cómo son las leyes, y se aprueban o no se aprueban, se votan, se mejoran las leyes, etcétera. Yo lo intento bajar un poquito más porque por ahí a veces si alguno nunca escuchó algo de esto, es medio complejo. Bueno, acá es como está compuesto el consejo académico. Como dije, todos los claustros están representados y como vemos, no es que es homogénea la cantidad de representantes, sino que dependiendo, por ejemplo, como ven, hay más docentes que estudiantes, o sea que el resto de los claustros. El decano se elige de otra forma, ¿no es? El decano lo elige el consejo académico de una asamblea, elige con quién va a ser el decano y el vicedecano. Pero bueno, los claustros están desparramados de forma despareja. Si lo pensamos de una forma equitativa, bueno, es una discusión eterna por ahí entre el claustro estudiantil y docente. Los docentes, capaz que hay 100 docentes o 150 docentes en toda nuestra facultad y estudiantes hay 1500. Y si se fijan, hay más cantidad de representantes docentes que estudiantes. No docentes, capaz que hay 50 y tienen 5 veces menos de representación que un docente. Y bueno, ni hablar los IFES que tienen un representante que no tiene voto a la hora de tomar la decisión. Graduados, la verdad que no sabría cuántos hay, pero creo que debe haber más docentes que graduados. Pero bueno, acá dice que el decano es la máxima autoridad de la facultad y además de, mire, hablando, si alguien levantó la mano, pregunte. Sí, yo. Sí. ¿Qué es lo que se vota? O sea, si en las elecciones, en las votaciones, no se elige un decano, yo pensé que las votaciones, las elecciones eran por un decano. Entonces, si al decano lo elige la asamblea en una elección, ¿qué es lo que se vota? En las elecciones se votan los representantes de los claustros. Por ejemplo, se votan los 5 docentes. Los docentes eligen 5 docentes para que los representen. Los estudiantes, dentro de los 1000 y pico que hay en el padrón, eligen 4 estudiantes que se presentan en una lista para que lo voten. ¿Se entiende? Los graduados igual, y o sea, se presenta una lista y los estudiantes votan a los estudiantes, los docentes votan a los docentes. Y después se hace cada 4 años, es como que la asamblea del consejo académico mociona para que se haga una asamblea y se elija nuevas autoridades. Y las nuevas autoridades son el decano y el vicedecano en la fórmula, y después ellos eligen un gabinete. Eso sí es como si fuera elecciones de presidente, pero son como de manera indirecta. Creo que en la Universidad de Córdoba, por ejemplo, hay elecciones directas, o sea, todos los estudiantes, graduados, no docentes, IFES, docentes, todos votan quién va a ser el decano. En nuestra facultad es indirecta, se dice. No sé si se entiende, espero no haberte mareado, pero decime, ¿eh? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, Florencia, pregunta. No me queda clara la diferencia entre un graduado y un no docente. El graduado es un estudiante que transcurre toda su vida académica, aprueba todas las cursadas, los finales, hace PES y PPS, lo que le piden en la carrera, se recibe, se dice, termina la carrera, le dan el título, bueno, él es un graduado. El no docente puede ser cualquier persona, generalmente te piden el título secundario, y dependiendo de la especificidad de la tarea del no docente, te contratan o no. Por ejemplo, cuando vos llamás a alumnos de la facultad, bueno, el que te atiende es un trabajador no docente. La persona que limpia la facultad, por ejemplo, un portero, es un no docente. Por ejemplo, en los distintos institutos de investigación hay algunos que trabajan con distintas máquinas, pero que no son investigadores, es un no docente, o sea, que hacen por ahí piezas mecánicas. ¿Se entiende ahí mejor?
Sí, sí, gracias. De nada. Bueno, sigo. Eh, Estaba comentando por ahí hoy que decía que había algunas personas que tenían voz pero no tenían voto. Por ejemplo, el presidente del centro estudiante, los consejeros superiores tienen voz pero no tienen voto. El vicedecano también tiene voz pero no tiene voto. Y si el decano o la decana no está, el que presidiría el consejo académico es el vicedecano. Es como el suplente, entre comillas. Pero generalmente están las dos personas. Bien, bueno, algunas funciones que tiene el consejo académico, esto es lo que comentaba hoy de la comparación con, con la Cámara de Diputados de la Nación. La diferencia por ahí sería esto de elegir al vicedecano y al decano que preguntaban hoy, que estaba buena la pregunta. Y después deciden por ahí sobre el presupuesto de la facultad, sobre qué se hacen con las carreras, la planta docente y se aprueban proyectos y el reglamento. Bueno, eso generalmente pasa. En un consejo académico normal hay un montón de temas que pasan, por ejemplo, de proyectos de extensión, se presentan proyectos de estudiantiles o proyectos de los docentes, y ahí se debaten y después, bueno, ven si se aprueban o no se aprueban los proyectos. Por ejemplo, un proyecto puede ser que se cree el IBU para el ingreso. Bueno, cuando se crea el IBU para el ingreso, el IBU es la materia que estamos haciendo. Cuando se crea el IBU para ingreso, bueno, los estudiantes dijeron, cuando las personas ingresan a la facultad hay un montón de cosas que no saben. Como por ejemplo, cuáles son los derechos estudiantiles, algo que vamos a ver un poquito más adelante, o cómo están distribuidas las distintas facultades en el campus. Bueno, entonces, se presenta el proyecto al consejo académico y el consejo académico va debatiendo cómo mejorarlo o qué cosas les gustan o no les gustan. Muchas veces pasa que hay docentes que no están de acuerdo con lo que presentó un estudiante o al revés. Hay veces que los docentes presentan un proyecto que los estudiantes no están de acuerdo. A ver qué preguntaron. Pregunta a Lucia, ¿no? Ah, Karina. Profe, ¿hace cuánto Sí. que se da IBU en curso de ingreso? Y mira, yo ingresé en 2015 y hacía ya 3 o 4 años que se estaba dando. No se hace en todas las facultades y no en todas las facultades es obligatorio. Eh, Nosotros lo empezamos más o menos, creo que en la Universidad de Córdoba también se da, en las facultades de acá de la UNICEN, sé que se da en humanas, en ingeniería, pero no en muchas más, no se dan todas. Pero bueno, es una ayuda. Bien. Karina, ¿vos querías preguntar? Sí. ¿Nosotros qué seríamos? Bueno, somos ingresantes, pero no entramos todavía en la categoría de estudiantes hasta que aprobemos el curso de ingreso y ya ahí sí pertenezcamos a la facultad. No sé si se entiende. Sí, es una pregunta complicada porque en realidad vieron que hace como 5 años como que se levantó la restricción de que no debía haber ingreso en las facultades, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? 2015 creo. Entonces la facultad lo que hizo es que decir y veterinarias también, nosotros creo que lo copiamos de ello. Ahora, el problema acá que hay es que si nosotros sacamos el ingreso, el primer año de la facultad va a haber muchísima gente y muchísima deserción porque no hay un mismo nivel, ¿no? Entonces se intenta nivelar con el ingreso y el ingreso se considera como que es la primera materia que tiene. Y para vos, por ejemplo, poder votar o elegir tus representantes, tenés que haber empezado las materias del primer cuatrimestre. Es medio complejo, no sé si te voy a poder explicar del todo, pero ustedes como que están en el medio también. Eh, es difícil de explicar. No sé si lo puedo hacer bien. Pero bueno, ustedes sí, son parte de la facultad, no es que no la reconocen, si ustedes tienen un problema, pueden hablar con el centro de estudiantes, o ahora vamos a ver más adelante con qué otras personas también pueden hablar, hablan con ellos y se les va a dar una respuesta. O sea, son parte de la facultad, no es que están excluidos. ¿Entiendes? Como para que se queden tranquilos si tienen algún problema, que saben que pueden hablar con alguien. Bueno, voy a seguir. Bueno, acá hay un consejo académico sesionando. Está bastante vieja la foto y bastante mal sacada, pero no tenemos voz ni voto
No, no son un claustro, eso seguro, porque el día que ingresen van a ser claustro estudiantil. Y me parece que todavía no podrían votar. No me acuerdo cuál es la regla para que puedan votar, la verdad. Es algo que me olvidé. Si están en el padrón, pueden votar, y para aparecer en el padrón me parece que tienen que haber aprobado la materia del ingreso. Bien, bueno, más allá de la fea foto, eh, voy a hablar un poquito de los departamentos. Si el Consejo Académico le pareció complejo de entender, el departamento me parece que es algo bastante más, es parecido pero un poco más complejo, porque el departamento es lo que hace que se dividan las carreras de la facultad como por departamento, se dice, por ejemplo, y por temática, ¿no? Por ejemplo, todas las carreras informáticas, por ejemplo, sistemas, TUDA y TUPAR, esas tres están todas en el departamento de sistemas, creo que se llama de computación y sistemas. Todos los profesorados de física, informática y matemática, todas están en el departamento eh, de los profesorados. En el de física y ambiente están esas dos carreras, y después creo que solamente hay un departamento, el departamento de matemática, que está solamente en licenciatura en matemática. Es como que dijeron, bueno, tenemos 10 carreras, las vamos a dividir como por interés, ¿no? Y acá también hay representantes de distintos claustros, en este caso solamente de docentes y estudiantes, que los eligen y, bueno, y se conforma el departamento. El departamento no es un consejo académico, es un consejo asesor, se dice. Es decir, el departamento no toma decisiones, pero es como que, por ejemplo, bueno, la planta docente, acá está, me comí la ayudita. Por ejemplo, a principio de año se definen todas las plantas docentes. Las plantas docentes son quienes van a dar clase en las distintas materias de todo el año, ¿no? Bueno, entonces el departamento dice qué docentes tenemos y los van asignando a cada una de las materias, ¿no? Eso lo hace el departamento, pero el departamento es como que eleva la recomendación al consejo académico, y el consejo académico lo acepta o no lo acepta. ¿Se entiende? Es como que asesora, como dice la palabra, al consejo académico. A ver si hay alguna. Acá está. Bueno, mira, la primera filmina, las primeras palabras las están en esta filmina, que podría ser mucho más fácil cuando te están diciendo ver lo que estás diciendo, y por ahí el cuadro sinóptico este ordena bastante más. Si hay una consulta. Si hay una consulta, escucho. Si no, sigo. Bueno, continúo. Bueno, ya pasamos de claustros. ¿Se entendió lo que es el departamento? Puedo explicarlo de vuelta, no tengo drama. Buenísimo. Bueno, el otro órgano de representación, ya vimos el Consejo Académico, y ahora vamos a ver lo que es el Consejo Superior. El Consejo Superior es muy similar al Consejo Académico, lo que tiene diferente es que ahora es un consejo que representa a todas las facultades en otro órgano, ¿no? O sea, en el Consejo Académico teníamos todos los claustros de la facultad, es decir, todos los docentes de la facultad de Exactas votan 5 representantes docentes para que los representen en el Consejo Académico. Los 1000 y pico de estudiantes de Exactas votan 4 estudiantes para que los representen en el Consejo Académico de Exactas. Bueno, ahora va a haber 1400 estudiantes que voten un estudiante para que los representen en el Consejo Superior. Los 200 docentes que hay, no sé cuántos hay, en la Facultad de Exactas votan un docente para que represente a los docentes de la facultad en el Consejo Superior. Pero así por todas las unidades académicas. Es decir, las 10 facultades que hay en la UNICEN tienen un docente, un graduado, un estudiante y el decano que los representa en el Consejo Superior. Así que ustedes piensen que si tenemos esos 4, por cada una de las 10 facultades, tenemos 40 personas en ese Consejo Superior, y además hay, ahora lo voy a hacer un poquito más visible en la próxima filmina probablemente, cómo está compuesto el Consejo Superior. Como dije, ven,
hay un docente, un decano, un estudiante y un graduado por cada una de las 10 facultades. Acá en la mesa están las 10 facultades y en cada una de las sedes. Ven que en Tandil hay 5 facultades, en Larrea 3 y en Azul 2. Bueno, de estos representantes por claustro hay 4 por facultad. Entonces, ahí de base tenemos 40. Además de esos 40, tenemos 4 no docentes, que esos es una votación distinta. Es decir, todos los no docentes de toda la universidad votan 4 representantes. Y además está el rector o la rectora. Acá el rector se vota igual que el decano, es decir, que lo voy a explicar ahora, está un poquito más adelante, no me voy a saltear eso. Cómo se elige el rector. Además de eso, la misma comparación que tenía antes, de las personas que tienen voz pero no tienen voto, un representante de cada uno de los gremios del docente, de los no docentes, además hay un representante de la subsede que queden, que hay un ciclo básico de ingeniería y de logística, el vicerrector, igual que el vicedecano de la facultad, y el presidente de la FUCBA, que es la Federación Universitaria Estudiantil. A la vez, el rector es la máxima autoridad de la universidad, es... A ver qué me preguntaron. Bien. La analogía por ahí, en la facultad la máxima autoridad es el decano y a nivel universidad es el rector. Es como el presidente de la universidad, es decirle presidente porque no es lo mismo, pero el presidente de la universidad es el rector. El presidente de la facultad es el decano, pero a la vez piensen como cada una de las facultades es una provincia y cada uno de los decanos es como el gobernador de esa provincia. Y después tenés el presidente de la universidad que sería el presidente del país. Creo que por ahí va la analogía. Disculpa, no escuché, no sé si lo Sí. dijiste. ¿El rector lo elige el consejo, digamos, o lo eligen antes de formar el consejo? Mira, ahora es la próxima 3 filminas, te lo voy a explicar. Joya, No joya. lo expliqué ahora solamente porque para ordenarme con la filmina, sino hay veces que me salteo pasos. Listo, sí, yo me estaba anotando y no sé si no había escuchado. No, está bien. Creo que es en la próxima o en la otra. Bien. Bueno, acá hay algunas funciones del Consejo Superior. También define cómo es el presupuesto de la universidad o por dónde se va a repartir la plata a las distintas unidades académicas y distintas cosas. Algo por ahí en lo que más participación tienen los estudiantes es en fijar el precio del menú del comedor. Eso, hay una comisión que se junta, participan bastantes personas, pero generalmente son estudiantes, y junto con el secretario de Bienestar definen cómo es el precio del comedor. Bueno, acá también dice que se avalan convenios con otras instituciones, se aprueban proyectos o reglamentos de la universidad. Igual que el Consejo Académico, pero a nivel universidad. Bien, bueno, aquí hay un Consejo Superior sesionando, ven que hay bastantes personas, son unos cuantos. Esto es lo que iba a explicarles recién. La Asamblea Universitaria es el órgano máximo de la universidad y solamente se hace en caso de ser necesaria. El Consejo Académico y el Consejo Superior generalmente sesionan una vez al mes. Y la Asamblea Universitaria, la última que hubo fue en 2019 y fue algo raro porque, por ejemplo, hoy en día la Facultad de Salud de Olavarría es facultad, pero hace 3 años era escuela superior. Es como que se hizo la transición para que pueda ser facultad. Entonces, ya llama una asamblea universitaria. Ahora voy a mostrar cómo se compone y cómo se vota. Algunas de las funciones, esto que comentaba. La asamblea universitaria es lo que me preguntaba hoy, creo que era Luciano, que elegía el rector y el vicerrector. Se reforma el estatuto. Por ejemplo, otra de las cosas acá, se reforma el estatuto de la universidad. Y dentro de lo que es reformar el estatuto de la universidad, que piensen que el estatuto es como si fuera la constitución. Bueno, para cambiar la constitución de la nación, lo que se hace, se llama, bueno, no sé cómo sería el término legislativo para cambiar la reforma constitucional. Pero bueno, se crean nuevas facultades y se incorporan reglamentos como la carrera académica. Eso es lo que hace la Asamblea Universitaria. Bueno, lo complejo de la Asamblea Universitaria es lo siguiente. ¿Cómo está compuesta? Bueno, por todos los consejos académicos
de todas las facultades y el Consejo Superior. Ven que, bueno, piensen, esta es la facultad. A ver, bien, acá. Yo quería mostrarle. Ven, bueno, este es Consejo Académico de Agronomía, de Humanas, de Exactas, todos, o sea, de las 10 facultades, más el Consejo Superior, o sea que son muchísimas personas. Y además, bueno, esto lo comenté recién, y además el rector. ¿Qué tiene de complejo esto? Bueno, ahora en la pandemia, por ejemplo, el año pasado se tenían que cambiar las autoridades de la universidad, es decir, se iba a elegir el nuevo rector y ahí iban a cambiar todos los decanos de la facultad. Bueno, con la pandemia, de que no se podían juntar muchas personas, y además tenía que venir gente de otras ciudades a Tandil, generalmente es en Tandil la asamblea, fue imposible. O sea, hoy en día están extendiéndose todos los mandatos de los rectores y de los decanos. Pero bueno, ahora hace poco se hizo una modificación y se van a poder hacer todas estas asambleas, pero de manera virtual. Creo que el 21 de ahora de mayo se hace la asamblea para elegir los nuevos rectores, perdón, los nuevos decanos de la facultad nuestra, y el 28 es la de rectora. Así que si a alguno le interesa, probablemente se transmita por YouTube o por alguna plataforma, se van a poder ver. Es un quilombazo. Miren, ahí en la próxima filmina muestra cuántas personas hay. 164 personas en un salón donde se emociona una lista, por ejemplo, de rector y de rectora, y hay muchísimos de los docentes, claustros, de los distintos claustros que van pidiendo, y de las distintas facultades, que piden la palabra para dar un discurso diciendo por qué votan o no votan a una lista o a otra. Así que imagínense, duran 2 o 3 horas por lo menos. Acá algo que tiene interesante, esta fotito de cómo están distribuidos los claustros, es cómo están representados la cantidad de personas de la facultad. Si ven, como dijimos, hay 5 docentes por facultad, hay 10 facultades, son 50 docentes, más los 10 docentes del Consejo Superior, más los 10 decanos, más el rector o sea, para ser rector recuerden que hay que ser docente, así que son 71 docentes del claustro, más los 50 estudiantes, más 30 grados, más 14 no docentes. Lo que queremos mostrar es que hay más o menos 15.000 o 16.000 estudiantes en la universidad, que lo representan 50 personas y capaz que hay, no sé, 1.000 docentes y tienen más representación que los estudiantes. Ni hablar de los graduados y de los docentes. O sea, lo que queremos mostrar por ahí es que los estudiantes son el claustro mayoritario en cantidad, pero a la vez tienen menos representantes y que a la vez los no docentes tienen muy poca representación y que además la representación de los no docentes en el Consejo Superior es, creo que en 2008 recién empezaron a tener representación, antes no los representaba nadie. Así que bueno, hay muchas cosas por cambiar y mejorar, ¿no? Parte de la democracia. Bueno, acá algo para decir es que se empate, por ejemplo, una elección de rector o de rectora, el rector solamente vota si empata, sino es como el Senado o la Cámara de Diputados, si hay empate, desempata el presidente de la Cámara, si no, no vota. Bueno, acá hay una fotito del Consejo Superior sesionante. ¿Cuántos años dura un decano? 4. En realidad podrían durar 10 años, pero generalmente cada 4 años alguien del Consejo Superior mociona para que se llame a elecciones, ¿no? Eso sucede, y lo mismo en el Consejo Superior. Eso es más o menos como para decir lo mismo, la misma cantidad que dura un ciclo presidencial, ¿no? Bueno, acá algo por ahí para motivarlos a ustedes para que ustedes también sepan que pueden ser, cuando ingresen a la facultad, esto ya me lo preguntaron recién, ¿no? Pero cuando ingresen a la facultad, que ustedes pueden participar tanto en las elecciones como pueden ser representantes estudiantiles o el día que si deciden seguir
carrera de profesores y ser docentes, pueden ser docentes, que todos pueden asistir a las distintas reuniones que hay, es decir, que si un día quiero ir al consejo académico, al superior o a una asamblea universitaria, pueden decir, bueno, me interesa que se va a discutir, o voy porque quiero conocer cómo es el espacio, o ver qué se discute, o participar, porque estas son todas reuniones abiertas. Así que bueno, participen, que está bueno porque los ayudan a aprender muchas cosas y lo importante es que ustedes sepan qué derechos tienen y qué derechos no tienen en la facultad, ¿no? Y que si hay algún derecho que ustedes consideran que deberían tener y no está, estaría bueno que lo hagan saber junto con un grupo de compañeros, probablemente con el centro de estudiantes, y lo presenten en un consejo académico para que esto sea posible, ¿no? Así que bueno, participen. Esta es la... Ah, bien, queda esto. Esto es más... sí, además es una buena experiencia. Si alguno... Sí, Karina. ¿Son obligatorias, es obligatorio votar así como a nivel ciudadano? ¿Hay que estar inscrito en algún padrón o algo? ¿O ya por ser de solo estudiante eh, podés hacerlo? Bueno, y quería saber eso, si era obligatorio o no. Eso creo que lo dije en una de las principios de la filmina del principio, eh, que no es obligatorio votar a centro de estudiantes, ¿no? Porque ahora en la próxima filmina les voy a explicar lo que es el centro de estudiantes, porque uno no lo sabe, y cómo se hacen las elecciones. A centro de estudiantes, vos cuando ingresás a la facultad, te empadronas, ¿no? O sea, la facultad te empadrona en una lista donde están todos los estudiantes de la facultad y vos podés votar. Al centro de estudiantes no es obligatorio votar, así que no se preocupen, pero creo que al consejo académico, yo lo dije creo que también, que hace bastantes años que no hay dos listas, entonces se presenta una lista y se autoproclama, ¿no? Pero creo que cuando es a consejo académico, como es un órgano de representación más institucional, se pide que se vote. Si no, creo que la Junta Electoral define cuál sería la sanción. Yo sé que, por ejemplo, en la Facultad de Humanas, que hay 3, 4, 5 agrupaciones que se presentan a elecciones, se les sanciona una mesa si no votan, por ejemplo, ¿no? Una mesa de examen. No estoy tomando asistencia todavía, así que no se preocupen. Bueno, para terminar, quedan 2 filminas más de este Power, por ahí una estructura de lo que sería como la función administrativa. A la universidad, como dijimos, lo único que se vota es el rector, rectora, y estos son los que definen su gabinete. Esto igual que un presidente, piensen que el rector es el presidente que define cómo es su gabinete. Los distintos secretarios con distintos nombres, ¿no? Porque a nivel presidencial no hay una secretaría de bienestar estudiantil, pero bueno, esto solamente por ahí para que sepan y que a nivel facultad es más o menos lo mismo, pero bueno, para ahí, como es mucho más chica la cantidad de gente que hay distintas secretarías u otras secretarías. Y después, bueno, acá están lo que son las oficinas, y generalmente en estas oficinas, para el que no había entendido lo que eran los no docentes, generalmente en estas oficinas trabajan los docentes, ¿no? En TICS, por ejemplo, son los que armaron toda la página nueva de la facultad, o que son, no sé si tenés problema con alguna plataforma o con un mail, generalmente te ayudan la dirección de TIC. Tenés un problema con títulos o algún problema con alguna cátedra, podés llamar a la oficina de alumnos y ellos obviamente te ayudan, ¿no? Bien, bueno, fin de la filmina que fue larguita. ¿Alguno tiene alguna duda? Voy cerrando esta, así abro la otra. Bien. Una pestaña, ahora voy a abrir la de Centro de Estudiantes. Está buenísimo que me hagan preguntas, gracias, porque hay veces que si no, estás hablando 1 hora sola y decís capaz que ni te están escuchando, ¿no? Así que gracias a quienes participan. A mí se me ocurrió preguntar, cuando se vota una lista de alumnos, de representantes,
¿queda elegida la lista más votada o se hace como una especie de prorrateo? Por ejemplo, 75% de la más votada y 25% de la que siguió de acuerdo a los más votados, ¿no? No sé si Sí, me explico. eso, sí, es buenísima la pregunta. Eso generalmente lo define la Junta Electoral y generalmente lo que se usa es el sistema DONT. Sistema DONT, no sabría bien cómo explicarlo, pero es esto que decimos. Bueno, es como una edición. Bueno, el que tiene más votos se lleva un consejero estudiantil. Esa cantidad de votos lo dividís por dos, ¿no? O sea, si vos tenés 100 votos y la otra organización tiene 10 votos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay 4 consejeros estudiantiles. De los 100 votos, bueno, el primero se lo lleva la lista ganadora. Esa lista se divide por dos, entonces quedan la segunda, o sea, esa misma lista tiene ahora 50 votos. Sigue ganándole a los 10 votos de la otra lista, ¿no? Entonces, el segundo consejero se lo vuelve a quedar esa lista y se vuelve a dividir por dos, ¿no? Ahora tiene 25 votos en vez de tener 100. Le sigue ganando a la otra lista, entonces gana el tercer consejero académico, por ejemplo, ¿no? Vuelve a ir por dos, bueno, justo ahora le sigue ganando, pero en general es muy difícil que la lista sea 2-2, tiene que haber sido muy pareja. Porque si, por ejemplo, si hubieran sido 100 votos contra 90, cuando dividís, pasan de 100 a 50 votos, entonces el segundo consejero va a ser para la otra lista, ¿no? Para la que tenía 90. Me parece que te hizo un choclo tremendo. Pero bueno, el sistema DONTE es complejo de entender. Yo creo que una vez estuve en la Junta Electoral y le tuve que estudiar bastante porque no lo entendía tan fácil. Una vez que lo hace, se entiende. Pero bueno, si salen 100 votos, eh, si tenés 100 votos y el otro tiene 90, generalmente van a tener dos consejeros académicos cada uno. Si tienen 100 votos y el otro tiene 40, es 3 votos con una lista. No sé si se entiende. Pero más o menos es como las elecciones eh, de los diputados. O sea, a más votos va a tener mayor representante. No sé si se entiende. Si hay una tercera fuerza, hay que volver a estudiar, ¿no? Porque es re complejo. Pero bueno, espero haberte explicado, ¿eh? No sé si me pasa. Profe, ¿cada cuántos años se hacen estas votaciones? Y mira, de los estudiantes, todos los años. De los docentes, cada 2, y los no docentes también. Así que desde los estudiantes por ahí es el sector un poco más dinámico, porque imagínense, todos los años entran 200, 300, 400 personas nuevas, entonces como que, bueno, imagínate que si vos no podés votar un año, ya te perdés. Sí, no es exactamente reversible, pero es muy parecido. Así que bueno. Bueno, voy a seguirse. Ahí se ve la otra filmina del centro de estudiantes. Sí. Bien. Ahí se me está cargando a mí. Bueno, centro de estudiantes, bueno, si uno viene de otra universidad probablemente sepa un poco mejor qué es. En algunas escuelas está organizado el centro de estudiantes, pero no en todas. Así que bueno, si tuviéramos lo presencial, por ahí a veces está bueno preguntar a ver quién participó, quién no participó, pero se complica un poco la virtualidad. Así que bueno, bueno, a ver qué se me pasa. Bueno, ¿qué es el Centro de Estudiantes? Como dice acá, es una organización gremial democrática que representa a todos los estudiantes de la facultad y generalmente es el mecanismo que se utiliza, que usan los estudiantes para hacer valer lo que piensan, ¿no? Si vos tenés algún problema con alguna cátedra o querés presentar algún proyecto, generalmente vas al centro de estudiantes o hablas con los consejeros académicos, que generalmente son parte del centro de estudiantes, y ahí ven qué se puede hacer. Se puede presentar un proyecto, se puede hacer alguna actividad, ¿no? No es solo el consejo académico del centro de estudiantes. Bien, el centro de estudiantes, como dice acá, está compuesto por todas y todos los estudiantes que en realidad estos estudiantes votan a una comisión directiva, que serían como consejeros académicos, pero ahora la comisión directiva es solamente de estudiantes,
que, bueno, como me preguntaban hoy, se realizan elecciones anuales y proponen actividades. Profe, una ¿Cómo pregunta. está? Sí, decime. Tipo de alumnos, ¿no? ¿Qué es Sí. por salón? ¿Y hay una cantidad de alumnos por salón o cómo? No. Todos los estudiantes que ingresan a la facultad votan una sola comisión directiva. Generalmente vos, o sea, viste que en la escuela por ahí elegís algún delegado, cosas así, y organizan un centro de estudiantes capaz y lo que hacen es juntar a los delegados. Yo porque yo soy de un pueblo, ¿viste? Y acá en el pueblo somos Sí, pocos alumnos en sí por salón. Y sí, me acuerdo que votaban a dos, ponían a dos alumnos de cada salón y después se elegía el el presidente, representante, el vicepresidente y así. claro. No, en estas son elecciones directas, o sea, todos los estudiantes votan una sola lista. O sea, generalmente una organización presenta una lista sería esto, o sea, cómo se conforma la comisión directiva, es decir, el presidente, el secretario general y la lista de 10 vocales con 10 titulares y 10 suplentes, ¿no? Vos vas, votás, no siempre hay, no siempre hay dos listas en nuestra facultad, generalmente hay una sola lista, votan, pueden votar esa lista o pueden votar en blanco. Generalmente a veces lo que se hace es decir, bueno, por ahí si no estás de acuerdo con lo que hizo el centro de estudiantes de ese año, dice, bueno, voto en blanco, como para expresar tu opinión también, porque si no hay dos listas, ¿cómo expresás tu opinión de desacuerdo? Entrar al cuarto oscuro y tenés una sola lista. ¿Qué haces? Sí, Joaquín se está cagando de risa. Es rarísimo, pero bueno, pasa así en nuestra ruta. Es una forma que nosotros decimos, yo ni voy a votar. Y bueno, pero está bueno, es para hacer valer tu pensamiento. Si estás de acuerdo, decís, bueno, yo apoyo, los apoyo, y si estás en desacuerdo, votás en blanco, si no es como que te mantenés al margen de lo que pasa en la facultad. Pero bueno, está bien. Eh, bueno, la comisión directiva por ahí lo que hace es, cada uno de los vocales va poniendo como, se le va dando un rol de secretario para que puedan encasillarse en un trabajo, un área que el centro de estudiantes define como prioritaria. Una de las secretarías que hay son estas. La más interesante, generalmente la de deportes, por ahí, porque es la que trabaja todo el tema de las Olimpiadas. Pero bueno, después hay otras que están buenas. Por ejemplo, la Secretaría de Bienestar generalmente participa en todas las discusiones de becas y, por ejemplo, la del menú del comedor, que son discusiones bastante lindas porque discutí con otras personas que no ves todos los días. Yo en alguna he participado y me han gustado, a mí es personal, ¿no? A otra persona que dice, yo ni loco voy y es entendible, ¿no? Una consulta. ¿Los integrantes de la secretaría son personal no docente, son estudiantes? Estudiantes. El centro de estudiantes está compuesto solo por estudiantes. Ah, ok. Y que no son los del Consejo Académico. El Consejo Académico es algo más institucional y después está el centro de estudiantes como es una institución. Realmente hay un salón que es el centro de estudiantes. En el centro de estudiantes nuestro, por ejemplo, maneja, organiza, gestiona todo lo que es el kiosco y la fotocopiadora, y además organizan otras actividades. Por ejemplo, las Olimpiadas, que en nuestra facultad es algo de lo más lindo, ¿no? A mí me encanta la Olimpiada. Ahora este año no se van a hacer, probablemente el año pasado no se hicieron, así que, pero bueno. Como dice acá, las reuniones, al igual que en el Consejo Superior Académico de la Asamblea, son públicas abiertas y están abiertas para todos los estudiantes, ¿no? Hay una comisión directiva sesionando la foto. Qué feas están las fotos, hay que cambiarla, ¿eh? Pero bueno. Bueno, lo que comentábamos que hay distintas actividades que realiza el centro de estudiantes, por ejemplo, en la presencialidad, ahora es bastante complejo, ¿no? La presencialidad de lo que se hace es ponerle en los ingresos, se hace una jornada de estudio y, por ejemplo, nosotros tenemos, el centro tiene un modelo parcial viejo y se pasan por los distintos salones del ingreso y le dicen a los chicos, bueno chicos, tal día vamos a hacer una jornada de estudio para ir preparándolo ustedes o para que vean cómo están para el examen de ingreso.
Porque yo, el día que hice el ingreso, estaba muerto de nervios y además a mí me pasa que lo peor de los exámenes es la incertidumbre de no saber ni siquiera cómo va a ser el parcial. Entonces, si vos ya hiciste un modelo de parcial, decís, bueno, más o menos es así. Eh, es una ayuda bastante grande y hay veces que te dice, estás muy bien, o hay veces que te dice, bueno, estás complicado, estudia un poco más y eso hace por ahí reforzar eh, los conocimientos para poder aprobar, o hay veces que decís, este tema lo re sabía y cuando te dan un examen, un ejercicio del examen, no lo sabes hacer, así que, bueno, eso ayuda bastante y generalmente van bastante. Esta, por ejemplo, es de hace 3 o 4 años y ven que es bastante nutrido el salón. Pero bueno, acá es lo que decíamos hoy de las Olimpiadas. Este fue el año que ganamos como 10 años seguidos las Olimpiadas. Muy divertidas las Olimpiadas, pero bueno. Eh, ¿Cómo son las Olimpiadas? ¿Es entre facultades o con otras universidades? las Olimpiadas se organizan una vez al año, generalmente en octubre. Se ponen distintas disciplinas deportivas y culturales, o sea, disciplinas son deportes o disciplinas artísticas, y si todas las facultades participan, y bueno, y ahí dependiendo de quién va ganando o quién va perdiendo, se le van sumando puntos y ganan o pierden. Contra todo pronóstico, nosotros ganamos 11 años seguidos. Perdimos el último año que se jugaron, o sea, el año pasado, en el anterior, perdimos con Económicas por muy pocos puntos, pero bueno, perdimos después de 11 años. Viste que siempre nos van a decir, los teclas, que solo saben jugar al ajedrez. La verdad que ganamos en la mayoría de los deportes. Y por ahí algo interesante es que el centro de estudiantes, desde el principio de año, lo que hacía es, bueno, armaba cada uno de todos los deportes, armaba un delegado, y de principio de año les decía, bueno, chicos, entrenen, les damos pelotas, cancha, vayan a los distintos entrenamientos de la facultad. Entonces, cuando llegan las Olimpiadas, el equipo se conocía, había entrenados, sabía cómo jugar. Eso es lo que ha garantizado que 11 años seguidos ganemos. Generalmente, por ejemplo, Económica, que nos ganó el último año, ahí te dio la autor de deportes ahí. El último año, Económicas salió muchas veces campeón. Bueno, bien claro, ¿eh? Creo que la diferencia es que yo creo que Económicas tenía muchos mejores deportistas, pero que capaz que todos los que juegan al fútbol, todos juegan en distintos clubes, pero cuando se juntaban a jugar, capaz que no se conocían tan bien como otras facultades. Veterinaria, por mí, creo que también en el equipo de fútbol se entrenaba bastante y se conocía bien. Bueno, igual en el fútbol generalmente nos han ganado bastante Económicas, así que incluso ponele, ahí está la rama femenina y la masculina, ¿no? La femenina en nuestra facultad son muchísimas menos mujeres. No pasa nada, Matías. Hay muchísimas menos mujeres que en el resto de la facultad y en comparación con los varones. O sea, imagínense que creo que el 20% de las ingresantes o el 20% del padrón de estudiantes de la facultad son mujeres contra el resto de los varones. E igualmente las mujeres son pocas y generalmente juegan muchas o muchos deportes. Claro, se reconocen las chicas y entrenan todo el año juntas, entonces creo que los últimos 6 años salieron siempre campeones de la rama femenina. Así que le van muy bien a las chicas. ¿Y qué deportes hay? Por ejemplo, rugby, fútbol, tenis, pádel, ajedrez, básquet. Bueno, y después también hay varios de culturales. Mural, eh, artes escénicas, que hay alguna más que no voy a acordar, pero bueno, la verdad que con culturales me falta hacer la tarea. No he participado mucho. Pero bueno, voy a seguir porque si no se me va a hacer tarde. Y si tienen dudas del trabajo, se van a querer ir. Sí, pregunten, ¿eh? No sé si alguien había abierto el micrófono. No, yo, pero iba a decir una boludez nomás. No, decí, Lautaro, no hay drama. Yo me vi el campito de dama, me puedo anotar a las Olimpiadas de ajedrez. Y si sabés, te dejamos. Handball ahí, sí. No, el equipo de ajedrez exacta es muy bueno, ¿eh? Nos hacen bullying porque dicen que solo ganamos el ajedrez, pero el equipo exacta, primer día del año, tenemos como 20 anotados para empezar a practicar. Así que, y incluso el delegado de exactas
es el profe de la Unicen, o sea que la juega bastante bien. La acrobacia creo que entra como en artes escénicas, algo así. Bueno, esto como decíamos hoy, el centro de estudiantes por ahí acompaña bastante en el IBU. Por ejemplo, el trabajo ese de modelos universitarios que hicimos, cuando hay presencialidad, generalmente lo que hacemos es como que cada una de las personas del centro de estudiantes se va con un grupo y lo va como acompañando en cómo van armando una filmina, me sale, pero no, una cartulina, y cada grupo expone algo sobre un modelo universitario de algún país que se les da. Eso está bastante bueno porque por ahí algunos seguramente hizo de Brasil y otro hizo de España y generalmente no sabes qué pasa en España si hiciste Brasil. Pero bueno, sigo. Bueno, también se realizan pequeñas y fiestas. Eh, como hoy comentábamos, esto sería una reunión del comedor de cómo se define el menú del comedor, eventos, actividades, eh, bandas, qué sé yo, un montón. Se pasa muy lento. Bueno, la elección del centro de estudiante creo que lo comenté bastante, así que lo voy a ir pasando. ¿Qué son? Es un proceso de elección de la comisión directiva y pueden votar todos los estudiantes. Acá dice deben, eh, es un derecho más que no hay sanciones, pero bueno, es como el deber ciudadano de que voten. Quienes pueden presentarse, todas las agrupaciones estudiantiles que pertenezcan a la facultad. Esto se pone porque no es que yo digo un día antes de la elección, digo, bueno, armo mi organización y me presento, sino que es como que, bueno, tiene que haber todo un proceso de reconocimiento. No es complejo, pero no es que si te pinta armarte una organización, la armás y te presentas en 5 minutos. Tiene que haber algo más de legitimidad, ¿no? Cada cuánto se vota, generalmente es una vez por año. Ahora, el año pasado, por ejemplo, no se votó por esto de la pandemia. ¿Cómo se puede participar el centro de estudiantes? Generalmente es como que te vas acercando a poco. Bueno, no sé, un día vas a tomar mate, vas a calentar agua para el termo, ponerle para las clases, al centro de estudiantes, que generalmente una pava, y por ahí charlas con alguien y decís, che, bueno, alguno capaz que te comente una actividad y decís, bueno, participo, me gusta de lo que están haciendo, y capaz que un día decís, che, yo quiero, además de participar, quiero empezar a organizar alguna actividad que me interesa y bueno, me involucro al centro de estudiantes. Y después, bueno, esto es por ahí un poco más en distintos términos, pero bueno, hay como dos diferentes, dos de representaciones distintas de los centros de estudiantes. Una es a nivel universidad y otra a nivel nacional, a nivel país. Y la diferencia es que, bueno, la FUCBA, que es la Federación Universitaria de la Universidad, todos los centros de estudiantes votan lo que sería un presidente de la Federación Universitaria. Lo votan a través de representantes y la cantidad de representantes que hay en la Asamblea de la Federación es la cantidad de votos que tuviste. Si vos tuviste 5.000 votos, vas a tener, no sé, 10 representantes, y si otra facultad tuvo 10 votos, va a tener un representante, ¿no? Porcentaje, como porcentaje. No sé si es por donto o no, la verdad que eso nunca lo supe. Pero bueno, esta vez participan las 10 facultades de la Universidad del Centro, ¿no? Y después, a nivel nacional, es lo mismo, pero bueno, la Federación Universitaria Argentina. Todos los centros de estudiantes del país están representados en la Federación Universitaria Argentina. Este era un poquito más cortito. ¿Quieren que demos 5 minutos de descanso y van a tomar agua o seguimos? Agua, mate, lo que necesiten. 5 minutos. Yo voy a calentar el agua. Dale, yo voy a tomar agua también, que estoy con la boca seca. Ahí vengo, y yo tengo I13 y 18 empezamos.
Creo que me estoy quedando sin batería en los auriculares. A ver, me aparece otra. Bueno, ahí arranco, ¿eh? Bueno, última filmina. Bueno, hoy hicimos como una introducción. Uy, ¿qué es esto? Una introducción por ahí de lo que era el gobierno, es decir, el Consejo Académico Superior y el Centro de Estudiantes, porque por ahí es en los lugares donde se discuten y se proponen y se debaten lo que son los derechos y deberes, por ahí en este caso de los estudiantes, ¿no? Bueno, tenemos distintos derechos. ¿Se escucha, no? Porque me cambié los auriculares y... Bueno, Sí. gracias. Bueno, tenemos distintos tipos de derechos. Los derechos académicos, por ahí es un poco más general, pero está bueno que lo sepamos. La enseñanza en nuestra universidad y en todas las universidades públicas del país no es arancelada, es decir, que no nos van a poder pedir ningún tipo de requisito para poder cursar una materia. Si alguno por ahí fue a alguna universidad privada, saben que te cobran matrícula, te cobran para dar exámenes o para cursar distintas materias, ¿no? Bueno, y además una cuota mensual. Algo que por ahí siempre decimos es que nuestra universidad no es arancelada, pero no significa que sea gratuita porque hay un montón de costos por ahí que conlleva lo que es la enseñanza universitaria que no están evaluadas. Por ejemplo, el pago del alquiler o el transporte, o la distinta comida que uno puede llegar a comer todos los días, son cosas que no están presupuestadas, pero bueno, eso hace que por ahí muchas personas no puedan ir a la universidad por estas cosas, ¿no? O sea, en muy pocos países del mundo, pero sí en algunos, el gobierno te da todas las posibilidades para que vos puedas estudiar. Te da un departamento, te da la universidad, te da todos los costos que vos puedas llegar a tener, te los garantiza para que vos puedas desarrollarte en tu vida académica. Es muy pocos países en el mundo, pero bueno, sucede, ¿no? Bueno, como dije, esto un poco general, ¿no? Pero dice, tenemos el derecho de poder participar y estar presente en cualquier cátedra de la facultad, siendo alumno regular o no. ¿Qué quiere decir? Bueno, ustedes dicen el día de mañana, mira, yo estoy estudiando, estoy haciendo el ingreso, no sé, porque quiero estudiar física, y la verdad que nunca tuve una materia de física. Ustedes podrían haber participado, no sé, de una cátedra de física o en el primer cuatrimestre, o asistido a algunas clases para poder ver cómo se da la materia en la facultad, ¿no? No es muy común que alguien participe en cátedras de otras materias, más que nada porque tenés que tener muchas ganas y mucho tiempo, ¿no? Imagínense que si el primer año tienen que cursar 4 o 5 materias en un cuatrimestre, yo personalmente no le agregaría muchas más materias, ¿no? Sí, pregunten.
Una consulta quería hacer. Para anotarse para cursar otra cátedra, ¿con quién hay que hablar? Para anotarse, si vos querés cursar, mira, por ejemplo, en licenciatura en tecnología ambiental, yo estudio eso, ¿no? Y en física hay materias que se llaman materias optativas. Vos elegís una materia, generalmente tiene que tener algo relacionado a la carrera, pedís que te anoten esa materia porque te interesa cursarla como optativa, te anotás y bueno, después das la cursada y o el final, ¿no? Pero vos, independientemente de eso, si vos decís, quiero ver, no sé, estudiás sistemas y decís, quiero ver cómo es una materia de otra carrera, bueno, vos podés ir ese día y decís, hola, bueno, profe, quiero ver qué haces en tu clase porque me interesa. Bueno, podés ir, ¿no? Genial, gracias. A ver con qué dice Joaquín. Entiendo que esto es válido siempre y cuando no te falte alguna correlativa. Claro, sí, puedes participar, pero no te cuenta como una cursada, ¿no? O sea, lo de las correlativas es esto más que nada para otras materias. O sea, cuando vos pedís una optativa, ponele para otra carrera, generalmente esa optativa te dice, bueno, para vos poder cursar esta materia y que te la pasen como dentro del plan de estudio, como parte de tu vida académica, tenés que tener sí o sí estas materias. Hay algunas materias que no te piden ninguna, porque por ahí son más aisladas, y hay otras que sí te piden tener correlativas de otras materias. Por ejemplo, si querés cursar, no sé, análisis matemático 3, y en tu plan de estudio tenés hasta análisis 2, bueno, análisis 3 te va a decir, bueno, para vos poder hacer esta optativa, vas a tener que tener aprobadas las cursadas y o los finales de análisis 1 y de análisis 2, ¿no? No sé si se entiende. ¿Sí? Bueno. Continúo. Bueno, acá esto es muy importante, más que nada porque son derechos que hay veces que los docentes, no sé si se abusan o no se abusan, o lo saben o no lo saben, pero lo importante es que ustedes lo sepan, por si alguna vez tienen algún inconveniente, sepan lo que debían poder pedir para que eso no suceda, ¿no? Algo importante es que nosotros, en nuestra facultad, esto no solo en nuestra facultad, en otras facultades tienen otros tipos de derechos, parecidos o no, pero distintos. Los parciales de un mismo año y una misma carrera deben estar separados por 48 horas, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, vos el primer año cursás programación 1 y análisis matemático 1, ponele, el primer cuatrimestre. Bueno, esas dos cátedras no te pueden tomar el parcial el mismo día. O sea, al menos tiene que haber 48 horas de diferencia. Y así con todas las otras materias. Esto te garantiza que no te tomen 5 parciales en una semana, que es imposible para cualquier persona de esta tierra, ¿no? Y además te garantiza que, ahora creo que un poquito más adelante, no, lo vimos en la clase pasada, de que nosotros tenemos recuperatorio y un prefinal, te garantiza que vos, por ejemplo, generalmente son 4 materias en un cuatrimestre, ¿no? En una semana te toman 2 parciales y en la otra 2. Si a vos te fue mal en una materia, el recuperatorio lo vas a tener distinto a los otros parciales, ¿no? O sea, eso es más o menos como se mueve la facultad nuestra. Generalmente todas las materias toman un solo parcial, al final del cuatrimestre, si te sacas un 4, pruebas la cursada y listo, te olvidás. Pero bueno, esa es más o menos la dinámica. Pero este es un derecho muy importante que no todas las facultades tienen. Si cuando estás recuperando también cuenta. Bien. Para algo de esto importante es que ponele, si vos recursás una materia, ponele que recursás programación 1 en el primer cuatrimestre y la haces en el segundo cuatrimestre. Bueno, programación 1 te la van a poder tomar junto con cualquiera de las otras materias que tenés en el segundo cuatrimestre, porque no son del mismo año, o sea, son del mismo año, pero son de distintos cuatrimestres. Espero que se entienda. Bueno, acá hay algo importante. La fecha de los parciales generalmente se consensúan con los profesores. En algunas
Carreras es un poco más fácil o más difícil consensuarlo dependiendo de la cantidad de estudiantes que son. Por ejemplo, si, no sé, en física o en matemáticas son 10 estudiantes. Y que capaz que el día, no sé, un día tienen un parcial que es muy difícil y dicen, che, profe, esta semana no me tomen este parcial porque se me va a complicar estudiar porque tenemos este parcial que es muy difícil. Si tenés 100 estudiantes, como en TUDAI o en Sistema, generalmente es más difícil. Pero bueno, generalmente los profesores también un poco se ponen de acuerdo para no matarlos en los parciales, ¿no? Acá entra lo que es el concepto del calendario académico. El calendario académico es algo que aparece en la facultad, en la página de la facultad, que es donde están todas las fechas importantes que necesitan saber para la facultad. Por ejemplo, están las fechas de las Olimpiadas, que ahora no están, pero generalmente están. Están los días de receso, es decir, cuando hay vacaciones, las fechas de exámenes, los feriados y las fechas de cuándo se puede empezar a tomar parcial, ¿no? Bien, bueno, acá está el link. No sé si está actualizado, Mira, está en la página vieja. Pero no lo estoy compartiendo. Bueno, después se los muestro al final. Bueno, esto ya lo vimos, que todas las materias tienen la obligación de dar un segundo recuperatorio. Y, bueno, si una cátedra o una materia es de gamba, te puede dar más chance de vos aprobar, ¿no? Otra cosa importante es que la nota de los exámenes se debe comunicar a los alumnos y a la secretaría académica entre los 5 días hábiles. Los días hábiles son los días de la semana que no son feriados ni sábados ni domingos, ¿no? Así que bueno, si ustedes rinden un lunes, generalmente si no hay un feriado, el lunes que viene es el límite máximo para que les entreguen la nota del parcial. Esto evita que por ahí muchas veces los profesores no se tomen 20 días, 30 días para corregirte un parcial y vos estés 20, 30 días caminando por las paredes porque no sabes si aprobaste o no aprobaste un parcial, ¿no? Con los exámenes finales lo mismo, también son 5 días hábiles y además después de esos 5 días hábiles podés pedir la revisión de un examen porque, qué sé yo, capaz que desaprobaste y por ahí solamente desaprobaste porque el profesor se olvidó de corregirte un inciso, ¿no? Es raro que pase, pero te puede pasar. A mí una vez me pasó que había hecho un ejercicio en vez de una hoja mía en la hoja del examen y en la hoja del examen no la había visto la profesora. Y cuando fui a la revisión me dice, bueno, te la corrige y después te digo. Pero bueno, no suele pasar tanto. Hay muchas veces que los profesores, mira, esto es un dato interesante, que hay algunos profesores que te ponen un 3 en la nota. En vez de ponerte un 4 o un 2, te ponen un 3. Hay algunos que lo hacen para que vos vayas, por ejemplo, a la revisión y por ahí en la revisión te toman alguna preguntita para decirte, bueno, no es que no sabías, capaz que no te supiste expresar en la hoja. Algunos directamente te ponen revisión y vas a la revisión y podréis defender tu trabajo y aprobás. Bueno, esto es lo que dice abajo, que puede ser modificada la nota obtenida en la revisión. Y siempre está bueno ir porque es una instancia más de aprendizaje, porque por ahí si tenías una parte mal y decías, ¿y por qué tengo mal este? Y el profesor te puso en la hoja, bueno, es por acá, es por acá. Bueno, siempre aprendes un poquito más. Después, esto creo que un poco, no me acuerdo si lo vimos en la otra clase o no, pero bueno, estas son bastantes. Hay varias preguntas de lo que son del trabajo grupal que se va a abrir el lunes, que son, bueno, ¿cuánto tiempo tenés para vos rendir el final? Si vos aprobás, bueno, acá está el ejemplo, ¿no? Si vos aprobás la cursada y no aprobaste el final todavía, de programación 1 del 2021, en este año, tenés tiempo hasta el 2024 para poder rendir ese final. Cuando pasa ese tiempo se te vence. Se te vence y tenés que volver a recursarla. Muchas veces es lo aconsejable, pero si ahora puede ser que en esos 3 años vos no hayas podido rendir ese final porque tenías que trabajar un montón o porque tuviste un problema, no sé, de salud y no estudiaste. Bueno, capaz que la materia la tenés fresquísima y solamente pedís una extensión de cursada de programación 1
que te alargan un año más la cursada y vos rendís ese final, te estiran la cursada un año más para que vos puedas rendir el final. Si se te pasa esa extensión de cursada o esos 3 años, se te vence. Otra forma de perder la regularidad es si desaprobás 4 veces el final. Es decir, si te pasan 3 años la cursada sin rendir el final, perdés la regularidad. A la vez, si en estos 3 años vos te presentaste 4 veces a rendir el final y desaprobás, o sea, te sacan menos de 4, o sea, tenés que volver a cursar la materia. Ahí no hay extensión de cursada. Bien. Una pregunta. Sí, decime. Cuando rendís mal un final, ¿esa nota queda registrada o se espera que vos apruebes? No, te desapruebo. Mira, dependiendo de las carreras, ponele, esto es muy particular de cada carrera, ¿no? Pero ponele las licenciaturas en física, matemática y ambiental, tecnología ambiental, como son carreras más apuntadas a un perfil científico, o sea, investigar, que te piden que tengas un buen promedio de recibido, o sea, que cuando termine la carrera tengas un promedio arriba de 8, por ejemplo, los profesores por ahí te hacen la gamba y en vez de ponerte un 2, te ponen un ausente, y la próxima vez que puedas presentarte, que estudies un poco más, te ponen otra nota. Depende mucho del profesor. Incluso hay profesores que dicen, bueno, estás para un 4 y te dicen, ¿qué querés? ¿Te ponemos un 4 o te ponemos un ausente y venís a levantar más nota la próxima vez a examen? Generalmente sucede solamente en las licenciaturas, pero bueno, es una buena pregunta. Bueno, cuando vos aprobás el final, es decir, el final lo podés haber aprobado o aprobando el final o promocionando la materia, tenés tiempo el doble de la cantidad de años de la duración teórica, porque es lo que dice el plan de estudios que dura tu carrera, el doble para vos, para que no se te venza la materia, ¿no? Es decir, ingeniería del sistema, tenés 5 años, el plan de estudios dice que dura 5 años la carrera, ¿no? Entonces vos, cuando aprobás una materia, tenés el doble de la duración. Programación 1 la vas a tener válida durante 10 años. Si aún no te graduaste, ¿no? O sea, si no terminaste todas las materias. Si pasan esos 10 años, bueno, la facultad hace unos años vio que podía pasar esto, entonces se abrió, se presentó, creo que es una propuesta de los consejeros estudiantiles, decir, bueno, si pasan esos 10 años, que existe una posibilidad de que se te vuelvan a revalidar las cursadas. Entonces está el programa de revalida que dice, bueno, a los 10 años, si se te vence esta materia, vos pedís las revalidas y te vuelven a aprobar todas las materias de vuelta o las que pedís, ¿no? Una pregunta. Sí. En sistemas está el título intermedio. Sí. ¿Cómo es? Si ya tenés el título ese, las materias antes del título no se vencen, digamos. Pensalo como, no, o sea, sí se te vencen. No es un problema en realidad, es solamente para que, o sea, pasa que se te vence la materia, pero pasa también que vos podés pedir que te la revaliden, ¿no? O sea, si pasan 40 años, por ahí es más difícil que te la revaliden por el simple hecho de que los planes de estudio cada 5 años o cada 10 años cambian todo el tiempo. Capaz que el plan de estudio de hace 40 años atrás es totalmente distinto al de ahora, entonces es muy difícil que te revaliden tus materias, ¿no? Entonces vos pensás el título de analista en sistema como si fuera otra carrera, ¿no? Capaz que el de analista en sistema, en vez de validarte 10 años, te lo validan 6, ¿entendés? Porque dura 3 años teóricamente. Claro, no, sí, a lo que me refería es que una vez tenés el título ese, o sea, creo que me expliqué mal. O sea, vos ya pasando a tener el título, las materias ya no se pueden vencer por tener ese título. Para analista en sistemas no, si vos querés seguir la carrera, poné nombre y apellido Martín. Sí. Vayan poniendo si quieren asistencia, que no nos quedan muchas filminas. Bien.
Perdón, te estaba respondiendo Lautaro, que es como que ingeniería de sistema, cuando vos pidas el título, cuando te piden el título, como que el Ministerio de Educación empieza a hacer todo un seguimiento de cómo fueron tus materias. Pero es como una carrera aparte. Claro, sí, sí, Es algo entiendo. como una carrera aparte. Gracias, gracias. De nada. Bueno, continúo. Las mesas de exámenes, bueno, un examen final siempre tiene que estar compuesto generalmente entre 2 y 3 docentes, como mínimo entre 3, pero excepcionalmente con 2. Esto evita que si, por ejemplo, vos tenés un examen oral y tenés un solo docente, que ese solo docente te ponga la nota que quieras o te pregunte lo que quieras y vos no puedas tener como un testigo, sería, ¿no? También hay una posibilidad de tener jurados alumnos, pero bueno, no sucede tanto. Está bueno si lo quieren pedir, pero no es algo tan habitual. Está bueno que lo sepan, ¿no? Más que nada para los exámenes orales. Bueno, esto es otra cosa interesante cuando sos estudiante, cosas que te sirven o que te aportan bastantes cosas, es que vos podés concursar para ser ayudante alumno siempre y cuando se cumplan con los requisitos solicitados. Por ejemplo, creo que, no sé, si vos vas a ser ayudante alumno de programación, bueno, tenés que tener, creo que ponerle programación 1 y programación 2 con una nota mayor a 7, por ejemplo, y capaz que tenés que tener 10 finales de toda la carrera. Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser así. Pero está bueno, yo por ejemplo soy ayudante alumno de esta materia, no tiene muchos requisitos previos, lo que sí es que concursas y, entre comillas, es como que vos debatís o tenés una entrevista con un jurado que te evalúa. Bueno, ¿qué pasa si alguno de los artículos del reglamento se incumple? Bueno, esto es algo para que ustedes lo sepan, no va a estar en un reglamento explícito, pero lo que está bueno es, bueno, si, por ejemplo, un docente tarda 20 días en corregirle un parcial, ¿qué hacen? No tienen que seguir esperando. Es más, pasan 5 días. El sexto, bueno, pueden hacer varias cosas, ¿no? Generalmente, lo más aconsejable por ahí para evitar la exposición es decir, bueno, mandan un mensaje al centro de estudiantes, o si conocen el centro de estudiantes le hablan, y el centro de estudiantes se comunica, por ejemplo, con Secretaría Académica o con la Coordinación de Asuntos Estudiantiles, y le dicen, che, Secretaría Académica, tal docente hace 10 días que no manda las notas a los estudiantes ni a Secretaría Académica. Por favor, avísenle. Entonces, bueno, ahí el docente generalmente se mueve un poco más y las envía. El centro de estudiantes por ahí vio que en los últimos años, independientemente de que se cumpla un reglamento, no había ningún tipo de sanción, entonces creo que hace 2 años se aprobó como una sanción a los docentes. La sanción en este caso sería, bueno, la primera vez que incumplís un reglamento tenés una sanción, una advertencia, y la segunda vez que lo incumplís, les queda como en el legajo de la carrera académica un antecedente de que están incumpliendo los reglamentos. Los docentes, cada vez que concursan por continuar en el cargo o por tener un cargo de mayor jerarquía, les revisan todos estos incumplimientos y esto hace que les baje por ahí el reconocimiento, ¿no? O sea, van a tener menos puntos que otros que no tienen. Así que es muy importante que esto lo sepan, más que nada porque por ahí hay docentes que llegan todas las clases tarde y todos se quejan, pero nadie presenta lo correspondiente para que el docente tenga la advertencia y lo deje de hacer, ¿no? Es parte del derecho civil de las personas, o si se quiere decir, ¿no? Bueno, esto les tiré esta preguntita, la hicimos más que nada porque hay una pregunta muy similar en el trabajo y generalmente vemos que ponen solo una parte de cómo podrían hacer para responder un incumplimiento de un artículo, ¿no? Así que recuerden, bueno, pueden hablar con el centro de estudiantes, también pueden hablar con la Secretaría Académica y también pueden hablar
con lo que sería la coordinación de asuntos estudiantiles y graduados. Con esas tres partes pueden hablar y elevar algún reclamo. Bueno, después otros derechos políticos, esto es un poco de lo que hablamos en las filminas anteriores, de que tenemos el derecho de poder elegir y ser elegidos como representantes del claustro estudiantil, y además de elegir a los representantes del centro estudiante y los distintos consejeros. El derecho a la información, esto significa que no nos pueden negar ningún tipo de resolución ni reglamento, incluso todos los reglamentos de la facultad están subidos, esto lo van a usar seguramente para el trabajo, van a tener que chusmear un par de reglamentos y resoluciones. También a presenciar las reuniones de los consejos y del centro de estudiantes, ya lo dije antes. Acá un poco de otras cosas, pero por ahí que está bueno que sepan que todos los espacios de la universidad los pueden utilizar. Acá aparece, bueno, por ejemplo, las aulas o el gimnasio o la biblioteca. Yo el primer año en la facultad me acuerdo cuando teníamos un rato libre con mi grupo de amigos, nos íbamos a jugar al ping-pong un rato al gimnasio. Bueno, y en el gimnasio te prestaban las pelotitas y las paletas y jugabas un rato como para extenderte entre clase y clase. Lo mismo con la biblioteca. En la biblioteca hay unos sillones muy cómodos, si estás muy cansado, por ahí entre clase y clase vas a descansar un ratito ahí. Pero bueno, también hay que cuidarlo, como dice el texto. Esto por ahí hace un poco más en énfasis a que hay una Secretaría de Deportes en la universidad que tiene muchísimos deportes para poder practicar, ¿no? O sea, durante la semana hay un cronograma de actividades que tienen profesores que te enseñan a jugar a distintos deportes. Ping-pong, tenis, fútbol, etc. O actividades recreativas, no sé, por ejemplo, hay hasta yoga en la universidad. El derecho a la salud, esto más que nada porque hay un gabinete técnico, un gabinete médico en la universidad, hay un equipo de psicólogos, de psicopedagogos, de médicos que por ahí si te sentís mal y estás en la universidad puedes ir y ellos te diagnostican. Y bueno, terminamos, pensé que quedaba más. Quería dejar un ratito para las consultas del trabajo, igual me pueden preguntar sobre si tienen alguna duda. Por ahí lo pasé medio rápido, no sé si se entendió, si tienen alguna duda, díganle. Buenísimo. Bueno, si todos pusieron la asistencia, voy a dejar de grabar y si quieren preguntarme algo del trabajo grupal, si tienen alguna duda, pregúntenme. Sí, yo del trabajo grupal. Sí. En el primer ítem dice que deberá ser entregado con la portada que se presenta en las consignas. ¿Cuál sería esa portada? Esa que dice trabajo práctico grupal, número de trabajo grupal, los participantes, la primera hojita que aparece en el trabajo grupal. A ver, ¿para qué la busco? Sí, para allá. Porque yo pensé que hay una filmina arriba que dice